Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentario al Evangelio del Domingo. En esta ocasión, celebrando ya el tercer domingo de Cuaresma. Vamos a escuchar un trozo del Evangelio de San Juan, que es el que se nos ofrece en la liturgia de la misa. San Juan capítulo 2, versículo 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta ocasión, el Evangelio nos ofrece una escena que nos desconcierta, porque vemos a un Jesús enojado, a un Jesús que expulsa a los mercaderes del templo con violencia. No estamos acostumbrados a ver a Jesús, que es un personaje que aparece en los Evangelios siempre manso, humilde, pacífico. Y ahora vemos a Jesús violento, enojado, molesto. No debemos pensar que este acto que Jesús realiza sea un acto de violencia sin sentido, que se pudo haber ahorrado. Es un acto profético, como los actos proféticos que realizaban los grandes profetas del Antiguo Testamento. Jesús, al expulsar a los mercaderes del templo, está proclamando la santidad del templo, la santidad de Dios. El templo debe ser el lugar del encuentro con Dios. El templo debe ser el lugar para que el hombre pueda tener contacto con la divinidad. Dios se manifiesta en el templo. Los templos han sido construidos para que el hombre le dé culto a Dios, pero a veces los templos pueden prostituirse, como en este caso. El templo se había desvirtuado. Y se había desvirtuado porque se había convertido en un lugar de negocio. Se había convertido en un lugar de intercambio comercial donde lo que importaba era el dinero. El centro ya no era Dios, ni el culto a Dios, sino el dinero. Y Jesús expulsa a los mercaderes del templo para regresarle al templo su dignidad. Purifica el templo con aquel gesto profético. La purificación del templo nos recuerda que también nosotros debemos dejarnos purificar. Debemos dejarnos santificar por el Señor. También nosotros tenemos nuestros mercaderes interiores. También nosotros tenemos nuestros cambistas a quienes debemos expulsar de nuestra vida porque no nos dejan seguir al Señor con libertad. Porque a veces nuestro culto a Dios se puede prostituir, se puede corromper por esos intereses mezquinos que en vez de buscar agradar a Dios, buscan agradarnos a nosotros mismos. A veces buscamos más nuestra propia gloria que la gloria de Dios. A veces buscamos el aplauso de los demás más que el reconocimiento del Creador. Y por eso el Señor, en este pasaje tan significativo, nos invita a pensar en la necesidad de la purificación del templo, que somos cada uno de nosotros. Nosotros somos templo vivo de Dios, donde Dios quiere morar, donde Dios quiere habitar. Dice la Escritura, Jesús les dijo: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Y eso se lo dijo a quien le cuestionó por qué hizo aquel gesto, por qué expulsó a los mercaderes del templo. Es decir, al final nos damos cuenta de que ese texto tiene un claro sentido pascual, porque Jesús remite a su muerte y resurrección. Destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Jesús nos remite entonces al momento mismo de su pasión, de su muerte, de su resurrección, como el signo más evidente
de que Él tiene autoridad para actuar así, de que Él tiene autoridad para purificar el culto del Antiguo Testamento, de llevarlo a su plenitud, porque es el Hijo de Dios, porque es el que ha venido a reconstruir el templo destruido que a veces se encuentra en cada uno de nosotros, porque se ha pervertido algo en nosotros que nos impide darle el verdadero culto a Dios, que es el culto en espíritu y verdad. El culto que el Señor quiere es el culto que se da a través de la caridad, a través del servicio, a través del amor a los hermanos. Sí, hay que darle culto a Dios, pero sin olvidarnos que nuestra vida cristiana debe tener una dimensión social. Que el Señor nos ayude pues a vivir en estos días de Cuaresma purificando nuestro interior, dejándonos purificar por el Señor. Una buena confesión nos ayudará para que el Señor purifique nuestro templo interior, para que expulse aquellos intereses mezquinos que puedan movernos y alejarnos de Dios. Que el Señor les acompañe a lo largo de esta semana y si Dios lo permite nos vemos la próxima.